Le disparé a mi hermana en la pierna durante la cena familiar, justo cuando levantaba su copa para brindar por su 10º aniversario de boda. La bala rozó el hueso, pero no la mató, solo quería que gritara como yo había gritado en silencio durante años. Mi madre se atragantó con el vino, su rostro pálido como la cera de una vela apagada, mientras mi ex prometía, tartamudeando, que todo había sido un error. Y entonces, mi esposo entró por la puerta, con una sonrisa que cortaba como un cuchillo. Cariño. Empezamos la fiesta sin mí. El salón de la finca en las afueras de Toledo se congeló en ese instante, como si el tiempo hubiera decidido traicionarnos a todos de una vez. Yo, Elena, de 35 años, con las manos aún temblando alrededor del revólver que había sacado del cajón de mi abuela. Miré a mi hermana Ana retorciéndose en el suelo, su vestido blanco de seda manchado de rojo. Esto no es por ti, Ana, le susurré, mientras las sirvientas corrían a llamar a la policía. Es por lo que nos robaste. Por lo que mamá te regaló. Mi madre, sentada a la cabecera de la mesa, se llevó las manos al pecho, como si pudiera contener el veneno que había sembrado en nuestra familia. Javier, mi ex, el hombre que una vez juró amarme hasta la muerte, se levantó de un salto, derribando su silla. Elena, por Dios, Deitant, fue hace 10 años, pero yo solo reí, una risa seca y rota que resonaba en las vigas de madera del techo. 10 años. Como si el tiempo borrara las cicatrices que tallé en mi alma con uñas ensangrentadas. Todo empezó en Madrid, en el verano del 2015, cuando el calor pegajoso del asfalto se mezclaba con el aroma de las flores de jacaranda cayendo como lluvia púrpura en las plazas. Yo tenía 25 años. Acababa de graduarme en Derecho en la Complutense, y el mundo parecía un lienzo virgen listo para que pintara mi futuro. Javier era mi todo, alto, con ojos castaños que brillaban como el Guadalquivir al atardecer, y una risa que hacía que las noches en el Retiro se sintieran eternas. Nos conocimos en una protesta contra la corrupción inmobiliaria, él con su cartel improvisado y yo gritando consignas hasta quedarme ronca. Eres fuego puro, me dijo esa noche, mientras compartíamos una cerveza tibia en un bar de Malasaña. Y yo creí que ese fuego nos consumiría juntos, no que me dejaría convertida en cenizas. Ana, mi hermana mayor, siempre había sido la dorada. 3 años mayor que yo, con el cabello rubio que heredó de papá antes de que un infarto se lo llevara cuando teníamos 15 y 18, y una gracia felina que hacía que los hombres giraran la cabeza en las fiestas. Ella estudiaba bellas artes, pero su verdadero arte era manipular una sonrisa aquí, una lágrima allá, y el mundo se inclinaba a sus pies. Mamá, viuda prematura y dueña de una pequeña galería de arte en el barrio de las Letras, la veía como su reflejo perfecto. Ana tiene el don de la luz, solía decir, mientras a mí me relegaba a las sombras, como si mi ambición por la ley fuera un defecto en lugar de una virtud. Pero Javier me eligió a mí. O eso pensé. Esa noche de julio, cuando todo se rompió, volvimos tarde a casa. Mamá nos esperaba en la cocina de nuestro piso en Chamberí, con el delantal manchado de salsa y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Venid, cenad algo. Ana acaba de llegar de su exposición en Barcelona. Ana estaba allí, radiante, con un vestido rojo que abrazaba sus curvas como una promesa pecaminosa. Saludó a Javier con un beso en la mejilla que duró un segundo de más, y yo lo noté, pero lo atribuí al vino que habíamos bebido. La cena transcurrió entre anécdotas, yo hablando de mi nuevo trabajo en un bufete de abogados especializados en fraudes fiscales, Javier de su ascenso en la constructora familiar, y Ana de sus pinturas abstractas que capturaban el alma del Ebro. Mamá asentía, sirviendo más paella,
Pero sus ojos se posaban en Javier con una intensidad que me erizó la piel. Al día siguiente, Javier me dejó. No con palabras suaves, sino con un mensaje de texto a las 7 de la mañana. Necesito espacio. Elena. Lo siento. Espacio. Como si nuestro amor fuera un apartamento overcrowded que necesitaba reforma. Corrí a su piso en Salamanca, aporreando la puerta hasta que abrió, despeinado y con olor a café fresco. ¿Qué demonios pasa?, le grité, empujándolo para entrar. El lugar estaba igual, libros apilados en el suelo, la guitarra que tocaba para mí en la esquina. Pero él evitó mis ojos. Tu madre habló conmigo anoche. Después de que os fuisteis. Mi corazón se hundió como una piedra en el Manzanares. ¿Qué te dijo? Javier se pasó las manos por el cabello. Un gesto que conocía de memoria. Que no soy lo suficientemente bueno para ti. Que mereces a alguien con más estabilidad. No un Kenstructor con deudas familiares. Y que Ana está embarazada. De un error de una noche en Barcelona. Si me caso con ella, salvamos la familia. El escándalo destruiría a tu madre, a la galería. Embarazada. La palabra me golpeó como un mazazo. Ana, con su vientre aún plano bajo el vestido rojo, fingiendo risas mientras planeaba su jaque mate. Mamá, la arquitecta de la ruina, sacrificándome por el honor familiar. Es mentira. Rugí, pero Javier negó con la cabeza. Me mostró el test. Y fotos. No puedo dejarla sola, Elena. No así. Salí de allí tambaleándome, el sol de Madrid quemándome la piel como ácido. Corrí a casa, irrumpiendo en la cocina donde mamá lavaba platos con calma monástica. ¿Cómo pudiste? Ella no se inmutó, solo dejó el estropajo y se secó las manos. Elena, hija, el mundo no es un cuento. Ana necesita protección. Tú eres fuerte, saldrás adelante. Javier. Él encaja mejor en esa vida. Fuerte. Como si mi fuerza fuera una excusa para pisotearme. Ana apareció en el pasillo, pálida, con una mano en el vientre inexistente. Lo siento, hermanita. No quise. Pero sus ojos decían lo contrario, victoria pura, destilada como el Jerez en las bodegas de Jerez. Los meses siguientes fueron un infierno envuelto en rutina. Trabajaba 16 horas al día en el bufete, diseccionando casos de traición corporativa como si pudiera extirpar la mía propia. Por las noches, me emborrachaba en bares de Chueca, buscando en extraños el eco de Javier. Mamá organizó la boda en Toledo, en la misma finca que 10 años después sería escenario de mi venganza. Ana lució radiante, con un vestido de encaje que mamá había cosido a mano, y Javier, con traje impecable, juró amor eterno ante un sacerdote que olía a incienso rancio. Yo no fui invitada, pero vi las fotos en Instagram, sonrisas perfectas, el vientre de Ana empezando a redondearse, un hijo que, meses después, resultó no ser de Javier, sino de un marchante de arte casado. Pero para entonces, el daño estaba hecho. El niño nació, un varón al que llamaron Mateo, y la familia se tejió alrededor de esa mentira como hiedra venenosa. La rabia se convirtió en un fuego lento, un carbón que me consumía desde dentro. Empecé a planear, no con balas, sino con palabras. Estudié cada movimiento de ellos, las vacaciones en la Costa Brava, las cenas en restaurantes de estrella Michelin, la galería de mamá expandiéndose gracias a los contactos de Javier en la construcción. Ana se convirtió en la reina de las redes sociales, posando con sus cuadros y su familia perfecta. Mamá, orgullosa, repetía en cada reunión social, mis hijas son mi mayor obra de arte. Yo, meanwhile, me reinventé. Ascendí en el bufete. Me convertí en socia a los 30, especializada en litigios de herencias y difamaciones. Conocí a Carlos en una conferencia en Sevilla,
Un psicólogo forense con ojos grises como la niebla del Atlántico y una calma que contrastaba con mi tormenta interior. Eres una superviviente, me dijo en nuestra primera cita, en un tablao flamenco donde el cante hondo parecía eco de mi dolor. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia discreta en Granada, bajo la alhambra que brillaba como un sueño mogurisco. Carlos no sabía de mi pasado al principio, le conté fragmentos, como astillas de vidrio que cortan sin matar. Pero el odio no duerme. Lo alimentaba con recortes de prensa. El escándalo cuando se descubrió la paternidad de Mateo, el marchante pagó silencio con una donación anónima a la galería. La forma en que Javier se quedó, tragándose el cuerno por el bien del niño. Ana culpó al alcohol, a la juventud. Mamá la defendió con uñas y dientes. Yo observaba desde las sombras, acumulando pruebas, correos filtrados, testimonios de sirvientas, fotos borrosas de noches en hoteles. Mi venganza sería limpia, legal, un corte quirúrgico que los desangraría sin manchar mis manos. Planeé demandar a mamá por difamación, alegando que su manipulación me había causado daños psicológicos permanentes. Reuní peritos, psicólogos que certificaron mi estrés postraumático, contables que rastrearon cómo Javier había usado fondos familiares para tapar deudas. Pero Carlos, mi ancla, me advirtió: la venganza es un boomerang, Elena. Te golpeará de vuelta. Lo besé y mentí, solo busco justicia. El 10º aniversario de Ana y Javier se acercaba como una tormenta del Sahara. Mamá insistió en invitarme, por reconciliación. Somos familia, Elena. El rencor envenena el alma. Acepté, con una sonrisa que ocultaba el revólver en mi bolso, un recuerdo de papá, cargado por primera vez. Carlos me acompañó, pero se quedó en el coche, por si las cosas se calientan. La finca en Toledo era un paraíso falso, jardines de olivos plateados. Mesas cargadas de jamón ibérico y kebab click what. Familiares lejanos charlaban, ajenos al abismo. Ana, ahora 38, con arrugas finas alrededor de los ojos pero aún hermosa como una viuda negra, me abrazó. Hermanita, qué alegría verte con tu esposo. Carlos, ¿verdad? Es guapísimo. Javier, más canoso, con la barriga de los hombres que comen bien. Me dio la mano rígida. Elena. Ha pasado tiempo. Mamá, regia en su traje sastre, alzó su copa por la familia, que sobrevive a todo. Y entonces, lo hice. Mientras Ana brindaba, saqué el revólver y disparé. El estruendo fue como un trueno en la sierra. Ella cayó, gritando, y el salón estalló en caos, platos rotos, mujeres desmayadas, hombres forcejeando por sus teléfonos. Por lo que me quitasteis, aullé, apuntando ahora a Javier. Por el hijo que no era suyo. Por las mentiras que tejisteis. Mamá se interpuso, lágrimas surcando su maquillaje. Elena, basta. Fue por amor. Por protegerte. Proteger. La palabra me hizo vomitar bilis. La policía llegó en sirenas ululantes, esposándome mientras Carlos irrumpía, apartando a la multitud con una fuerza que no le conocía. Déjenla. Es mi esposa. Necesita ayuda. En la comisaría de Toledo, bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas, conté todo. El comisario, un hombre curtido con bigote gris, escuchó en silencio, tomando notas. Carlos me sostenía la mano, su pulgar trazando círculos calmantes. Fue un arrebato. Mintió por mí. Estrés acumulado. Pero yo no quería excusas. Quería que supieran. Horas después, liberada bajo fianza gracias a mis contactos en el bufete, volvimos a Madrid en silencio. Carlos conducía, el Guadalquivir negro a nuestra izquierda. Dime la verdad, Elena. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan extremo? Respiré hondo, el olor a cuero del coche mezclándose con mi sudor. Porque hoy descubrí algo.
En el evento, antes del disparo, Ana me susurró: Mateo es tuyo, Elena. Javier lo sabe desde el principio. El twist me golpeó como un tren de alta velocidad en Atocha. Mateo, el niño de ojos castaños como los míos, no era del marchante ni de Javier. Era mío. Aquella noche en julio, después de la cena, Javier y yo habíamos hecho el amor en su piso, antes de que todo se derrumbara. Ana lo sabía, quizá por un test de han robado, quizá por espionaje. Lo planeó todo: el embarazo falso, la boda, robándome no solo al hombre, sino al hijo que crecía en su vientre prestado. Mamá lo encubrió, sacrificándome por el linaje. Mi venganza, que creí calculada, era solo el comienzo. Carlos frenó en seco en un arcén desierto. ¿Hijo? ¿Nuestro hijo? Negué con la cabeza, lágrimas calientes. No tuyo, pero mío. Y de Javier. Su rostro se endureció, no con ira, sino con una tristeza profunda. Entonces, ¿quién soy yo en esto? Otro peón. La mañana siguiente, el sol entraba a raudales por las persianas de nuestro ático en Salamanca. Carlos preparó café solo, negro como mi alma, y se sentó frente a mí. Si Mateo es tuyo, tenemos que reclamarlo. Legalmente. Pero yo sabía que no era tan simple. Javier había criado al chico durante 10 años. Ana lo había amamantado con mentiras. Demandar significaría destrozar a un niño inocente. Exponerlo a titulares en El País: hermana dispara a otra en boda familiar por custodia secreta. Mi abogada interna calculaba riesgos, probabilidades de ganar un 60%, pero con contratiempos emocionales al 100%. Llamé al bufete. Pedí una licencia indefinida. Necesito tiempo, dije a mi socia. Voz firme pese al temblor. La confrontación con mamá fue en su galería, entre lienzos de Ana que gritaban abstracción emocional de irónico, dado su vacío interior. Ella intentaba barrer cristales rotos de un jarrón que yo había volcado en mi entrada. Elena, por favor. Siéntate. Hablemos. Me quedé de pie, brazos cruzados como una barrera. ¿Mateo es mi hijo? ¿Lo sabías? Su rostro se descompuso, no en negación, sino en rendición. Se hundió en un sofá de terciopelo rojo, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. Sí. El test lo confirmó semanas después de la boda. Ana quería abortar, pero yo vi una oportunidad. La familia se desmoronaba sin un heredero. Tú estabas tan enfadada. Ibas a irte a Barcelona con Javier si no intervenía. Pensé que era lo mejor. Lo mejor. Para ella, para su legado de viuda ambiciosa que coleccionaba arte y secretos como trofeos. Le diste mi vida. Le espeté. Mi hijo. Mi amor. Todo por tu orgullo. Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas, pero no pidió perdón. El orgullo es lo que nos queda cuando perdemos todo lo demás. Ana vino esa tarde, cojeando con muletas, el vendaje en la pierna como una medalla de mi ira. Nos reunió en el piso familiar, ahora un mausoleo de recuerdos polvorientos. Javier estaba allí, con Mateo, mi Mateo, un chico de 9 años con mi naricita y los rizos de Javier, jugando con una iPad en la esquina. Mamá dice que disparamos fuegos artificiales anoche, dijo el niño, inocente, alzando la vista. Mi corazón se partió como porcelana. Ana, pálida pero desafiante, se sentó frente a mí. Fue un error, Elena. Estaba desesperada. El marchante me dejó. La galería peligraba. Pensé que Javier me salvaría. ¿Salvar? ¿Robando mi sangre? Y Mateo. Susurré, voz quebrada. Lo quise como mío. Lo crié. Javier intervino. Voz ronca: Elena. Si lo hubieras dicho. Pero tú desapareciste. Te fuiste al trabajo, a tu vida nueva.
Desaparecí porque me obligasteis. Porque vuestras mentiras me ahogaban. La batalla legal empezó en septiembre, en los juzgados de Madrid, donde el aire olía a papel viejo y desesperación. Mi equipo, un perito genético que confirmó el ADN con un 99.9%, un psicólogo que testificó mi trauma inducido. Ellos contraatacaron, Ana alegando estrés postparto, Javier paternidad emocional irrefutable, mamá como testigo de mi inestabilidad citando el disparo como prueba. Los titulares rugían, guerra familiar en Toledo, ¿quién es la madre verdadera? Carlos se convirtió en mi roca, testificando sobre mi maternidad potencial, pero en privado. La grieta crecía. ¿Amas a Javier aún? Me preguntó una noche, mientras llovía sobre la Puerta del Sol. No, mentí. Amo lo que perdí. Pero la verdad era un nudo, amaba la idea de lo que pudimos ser. El clímax llegó en la audiencia final, en una sala abarrotada donde el juez, una mujer severa de 60 con gafas de montura fina, golpeaba el mazo como un verdugo. Mateo entró, escoltado por un trabajador social, y el mundo se detuvo. Quiero quedarme con mamá y papá, dijo, voz temblorosa, mirando a Ana y Javier. Mi alma se desgarró, vi en sus ojos mi propia infancia robada. Pero entonces, el twist final, el perito presentó un sobre sellado, entregado anónimamente días antes. Dentro, una confesión de mamá, firmada ante notario, admito coacción. Amenacé a Javier con revelar deudas ilegales de su constructora si no se casaba con Ana. El niño es de Elena. Lo supe y lo encubrí para preservar mi reputación. Coacción. Delitos fiscales. Chantaje. La sala estalló en murmullos, el juez ordenó detención inmediata de mamá por obstrucción a la justicia. Javier palideció, reconociendo sus pecados pasados. Ana sollozó. No por mí, sino por su castillo de naipes derrumbándose. Ganamos la custodia compartida. ¿Pero a qué precio? Mamá pasó 3 meses en prisión preventiva, su galería cerrada por investigaciones. Javier perdió su empresa en una auditoría que desenterró fantasmas fiscales. Ana, sola en el piso de Chamberí, vendió sus cuadros por migajas. Mateo vino a vivir conmigo y Carlos. Confundido pero curioso, ¿por qué ahora? Tía Elena. Lo abracé, oliendo su cabello como olía a Javier en sueños. Porque el tiempo no borra la sangre, cariño. Solo la hace más espesa. Hoy, un año después, camino por el retiro con Mateo de la mano, Carlos a mi lado, su mano en mi cintura, un recordatorio de segundas chances. Mamá salió en libertad condicional, una sombra de sí misma, pintando acuarelas pálidas en un taller subvencionado. Ana trabaja en una cafetería de lavapiés, sirviendo cafés con sonrisas forzadas. Javier nos ve de lejos en los partidos de fútbol de Mateo, un espectador silencioso. La venganza fue dulce al principio, amarga después, me devolvió a mi hijo, pero me robó la inocencia de creer en la familia. En las noches quietas, cuando Carlos duerme, saco el revólver ya descargado y lo acaricio, preguntándome si el disparo fue liberación o solo otro eslabón en la cadena. La sangre traicionada no se lava, se integra, tiñendo todo de rojo eterno.